Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político en este domingo 22 de junio. El día de hoy vamos a tratar sobre el primer aniversario de la Ley de Comunicación, Ley Orgánica de Comunicación. Recordemos que esta ley, cuando todavía estaba en cuanto a carácter embrionario, tuvo 4 años de debate, 4 años de discusión. Hoy ya tenemos una ley. A esa ley se la denominó ley Mordaza porque para algunos sectores de la población, y más que de la población, para algunos sectores o medios de comunicación, esta ley representaba un riesgo a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión e incluso a la libertad de prensa. Hoy, cuando ya ha pasado o ha transcurrido un año de la ley, donde ya la institucionalidad ha sido creada y construida, vamos a analizar cuáles han sido los efectos positivos o negativos de la implementación de una ley orgánica de comunicación, que no es una ley de medios, y quiero hacer esta aclaración. Una ley de comunicación que para algunos representa un riesgo, para otros representa una real oportunidad. Veamos entonces a quienes hemos invitado para analizar durante una hora en este Pulso Político los efectos positivos o negativos de una ley orgánica de comunicación que pateó el tablero del statu quo de una sociedad que durante mucho tiempo permaneció pasiva y receptiva a la información. Veamos. Patricio Barriga, licenciado en Comunicación Social con diplomado en Gestión de Medios. Fue subsecretario de Comunicación Política de la Presidencia. Actual presidente del Cordicom. Hernán Reyes, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Máster en Desarrollo y Género. Representante del Cordicom. Javier Guerrero, ingeniero, especialista en gobernabilidad y gerencia política. Ellos son nuestros invitados el día de hoy. 2 de ellos son actores y protagonistas porque representan a la institucionalidad que se creó a partir de la Ley Orgánica de Comunicación, y un ciudadano joven con quien también queremos escuchar cuál es su criterio acerca de los beneficios, desventajas o efectos negativos de esta ley. Pero veamos el reportaje que la producción nos ha preparado para luego regresar y comenzar este análisis sobre esta ley. El debate se estancó en la Asamblea Nacional durante 4 años. Luego fue necesario someter el tema a consulta popular y finalmente, con la aprobación de la ciudadanía, la Ley de Comunicación entró en vigencia. Gracias a todas y todos los que se han sumado a ser testigos de este momento histórico. Durante décadas la comunicación de nuestro país estuvo supeditada a grupos de poder que utilizaron periódicos, radios y canales de televisión para favorecer sus intereses. Yo sí pienso que los medios de comunicación ahora están actuando con más responsabilidad. Antes se utilizaban los medios de comunicación y se podía difamar o se podía hacer daño a mucha gente. Creo que la ley de comunicación ha aportado a que antes de coger y atacar, se piense 2 y 3 veces. El cuerpo legal contiene 119 artículos que, entre otros aspectos, dispone justamente la reversión de frecuencias obtenidas de manera ilegal, así como la redistribución del espectro radioeléctrico de manera equitativa entre medios privados, públicos y comunitarios. Al respecto, también incluye criterios relacionados con la responsabilidad ulterior, el derecho a la rectificación y a la réplica. En tanto que el artículo 18 prohíbe la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión. La regulación es necesaria y la regulación está presente en todos los países. De la misma manera, muchos medios de comunicación hicieron del morbo y el sensacionalismo su modo de generar ganancias. Ante esta realidad, varios artículos de la ley señalan que se debe evitar la difusión de información de tipo sexista, xenofóbica, racista y atentatoria contra menores de edad. Mientras que de manera histórica, por primera vez en el Ecuador se estableció el criterio del linchamiento mediático, llegando a manos de las autoridades en varios casos. Ha debido pasar 17 años para que la sociedad ecuatoriana rechace este acto que se cometió en mi contra. Ahora, en el siglo XXI, se asesina
en público. Hay que evitar que todo medio, inclusive los medios públicos, acosen mediáticamente a una persona diciéndole que es incorrecto, que es malo, incluso para empresas privadas y para negocios. Esto gracias a que actualmente se cuenta con una institucionalidad encargada de regular el sector de la comunicación. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Patricio, se decía mucho y se especulaba mucho sobre la ley de comunicación. Y se decía que esta ley de comunicación iba a ser más bien una ley de medios, porque se pretendía controlar a los medios. Se la calificó y se le llegó a poner el adjetivo calificativo de una ley mordaza, porque iba a atentar contra la libertad de pensamiento, expresión y prensa. Ha pasado un año. Para algunos puede ser una ley que puede ser que se constituye utilitaria para el Ejecutivo, y para otra parte de la sociedad es una ley necesaria para reivindicar los derechos a la comunicación. De acuerdo a la evaluación que ustedes han hecho durante este primer año, la percepción que tiene la ciudadanía, ¿es de una ley utilitaria o es de una ley necesaria, pero todavía no tan conocida por la ciudadanía? Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Yo quiero anotar justamente y sumarme la opinión de un ciudadano que estuvo justamente entrevistado en esta pieza que se ha presentado a la teleaudiencia y que habla justamente de un antes y de un después. Y yo creo que esta ley orgánica de comunicación ha marcado justamente ese hito, ha sembrado ese hito de un antes, de una comunicación concentrada en muy pocas manos, de una comunicación que mantenía un eje hegemónico de discursos y que concentraba las facturaciones, que no permitía el desarrollo de otros medios de comunicación. Y ahora, con la vigencia de esta ley, una ley que abre una puerta a la esperanza. Primero porque aquí debemos señalar fundamentalmente que no podemos hablar de democratización de la comunicación, sino democratizamos el espectro radioeléctrico. Y en esa línea, esta ley orgánica de comunicación establece justamente un reparto por fin equitativo de esas frecuencias, en un 33, 33, 34, 34 para medios comunitarios. Podemos decir que antes la concentración de medios en manos privadas prácticamente era perfecta. Es decir, quizás unos 2 o 3 medios que estaban en manos de las universidades fundamentalmente, y que ahora podemos ya por fin hablar de nuevos actores que ingresan justamente al sistema de comunicación. Y según nuestro registro único de medios, esa relación ha cambiado. Estamos hablando de un 93% que sigue en manos privadas. Por supuesto, allí está el desafío de que se pueda equiparar la entrega de frecuencias a medios públicos y medios comunitarios, pero ya tenemos por fin un 5%, 91 me parece que es, sí, 91 en manos privadas. Estamos hablando ya de un 4% de medios comunitarios. Por fin aparecen estos nuevos actores y un 5% de medios públicos. Eso por un lado. Por otro, la posibilidad de que hemos abierto a través de la nueva institucionalidad, tanto del Consejo de Regulación como de la Superintendencia de Información y Comunicación, de por fin hacer respetar los derechos a la comunicación y a la información, derechos fundamentales consagrados en la Constitución, y que a través de esta institucionalidad, sea el Consejo de Regulación en la promoción, en la defensa, la protección de estos derechos, y la Superintendencia en la reparación de aquellos que eventualmente hayan sido vulnerados. Hablaba también de una ley de medios. No podemos hablar de una ley de medios y menos de una ley mordaza. Podemos sí decir que es una ley que ha quitado esa mordaza, que por fin nuevos actores empiezan a visibilizarse en los medios de comunicación, de personas que nunca tuvieron la oportunidad siquiera de acceder a esos medios de comunicación. Estamos hablando, por ejemplo, de los grupos de atención prioritaria. Y digo, perdón, solamente esto para acabar la idea, no es una ley de medios, sino una ley mucho más amplia, una ley de comunicación en donde allí se establecen claramente cuáles son los derechos de las personas a la comunicación y a la información. En ese punto, Hernán, sería bueno diferenciar porque durante mucho tiempo, yo diría que no solo en el Ecuador, en Latinoamérica en general, se conceptualizó la comunicación como transmisión de información. Y ahí teníamos un modelo que de una u otra manera es alejado o reñido con lo que significa comunicación. La comunicación es de doble vía, pero mientras teníamos conceptualizado el tema de la comunicación tan solo a la transmisión de información, estábamos teniendo entonces espacios generadores de noticias y una sociedad tan solo receptiva, pero ahí había un espacio unilateral.
¿Se ha logrado reactivar y reconceptualizar a través de esta ley orgánica de comunicación esta conceptualización nueva de la comunicación donde debe interactuarse con la ciudadanía, con la sociedad en su conjunto? Gracias, Carlos. Definitivamente sí. La visión funcionalista de los medios de comunicación o esta visión de que apenas reflejan la realidad de una manera neutral y objetiva cada vez ha ido cayendo más en desuso. Me parece que la nueva ley orgánica de comunicación en el Ecuador, así como otros cuerpos legales y otras normativas que están emergiendo en América Latina y han emergido en los últimos años y seguramente seguirán apareciendo, no hacen sino reconceptualizar lo que es la comunicación. No solamente su papel vital en la construcción de una sociedad democrática, sino al mismo tiempo visualizar el aspecto económico que está presente en el campo de la comunicación. No nos olvidemos que hay una tendencia creciente a la concentración monopólica de medios de comunicación, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Esta concentración económica de la propiedad de los medios va de la mano de una convergencia tecnológica, es decir, ahora cada vez más, de manera vertical, medios de comunicación se vuelven productores de contenidos, difusores de contenidos, están ligados a industrias de la televisión, industria del internet. La digitalización ha permitido juntar, digamos, distintos soportes técnicos de la comunicación. Y el tercer aspecto, la comunicación social es un elemento fundamental en la construcción cultural. Por eso la ley de comunicación en el Ecuador no solamente afecta, digamos, e interviene en la parte informativa o en los contenidos noticiosos de los medios de comunicación, sino también en la producción cultural, en lo que algunos han llamado industrias culturales. El momento en que la ley orgánica de comunicación topa temas tales como la publicidad, la producción audiovisual nacional, la producción cinematográfica y su difusión en medios, la producción musical, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que estamos ante una concepción nueva, mucho más abarcativa, global, real de lo que es la comunicación en nuestra sociedad. Si esa conceptualización nueva se está en este momento iniciando o está iniciando un proceso para construir nuevos hábitos, construir nuevas audiencias, y voy donde Javier, tú como ciudadano y como joven, ¿estás respondiendo a la dinámica de la sociedad o tú todavía observas que los medios de comunicación nos resistimos a migrar de medios de información a medios de comunicación y de qué forma estamos interactuando con quién es la razón de ser de un medio, que es la sociedad? Buen día, Carlos. La ley orgánica de comunicación no es una ley más, no es un instructivo más, es una ley de ciudadanos, una ley que permite que esté el igual el actor con quien produce la información, una ley que permite que haya igualdad, que haya acceso al medio, que antes no había, en el sentido de que si está o cómo no está respondiendo el medio. Es un cambio que trae bastantes desafíos, pero que comienza todo en la ciudadanía, comienza empoderándose de la ley, comienza viendo que una ley que antes el bien jurídico, que es la información, se veía como una mercancía, ahora ya no se ve como una mercancía, es un derecho pleno, un derecho que está reposado en los ciudadanos y que lo pueden ejercer. Hoy ya vamos a hablar sobre todo esto, pero es decir, a ver, cuando se habla de 33 públicos, 33 privados y 34 comunitarios, la verbalización teórica del tema dice, bueno, estaría bien porque es una distribución equitativa, aritméticamente está ahí, va a haber pesos y contrapesos, se va a acercar más a la ciudadanía, pero el tema de los comunitarios tiene un gran reto, y ese reto es cómo se pueden autofinanciar, y dentro de esa autofinanciación o esa financiación que requieren tener para poder garantizar la operación, cómo avalar la independencia de esos medios en términos de pluralidad y objetividad, porque en algún momento también se puede constituir un riesgo de querer construir un pensamiento único, valga la redundancia, en una sociedad. Por supuesto, solamente para completar la idea sobre medios comunitarios, la Ley Orgánica de Comunicación lo que hace es dar reconocimiento legal por primera vez, digamos, en la historia del Ecuador, a este tipo de medios que por su naturaleza son los más cercanos a la colectividad. Son aquellos que tienen una responsabilidad inherente para poder servir como mediadores con las distintas organizaciones de base, organizaciones sociales, movimientos populares, etc. Y desde ese punto de vista, yo creo que hay necesidad de dos elementos para garantizar que precisamente este llenado, llamémoslo así, del espectro con medios comunitarios se dé de una manera adecuada. Uno es la transparencia en los procesos de adjudicación vía concursos públicos, es
de estos concursos públicos son abiertos, van a seguirse desatando, abriendo, digamos, a lo largo de todo este año y de los próximos años, y por supuesto garantizan a través de una serie de instrumentos que el proyecto del medio comunitario precisamente no caiga en lo que habías mencionado tú, Carlos, que puede ser una muy buena idea, que puede ser un producto de una necesidad de la comunidad, pero que sin embargo no cuenta con los instrumentos requeridos para que tenga sostenibilidad en el tiempo o para que cuente con una administración que garantice su permanencia en el tiempo. Desde ese punto de vista hay un segundo elemento que es garantizar el proyecto comunicacional, y el Consejo al cual me pertenezco, entre otras cosas, hace ya varios meses, diseñó lo que era la metodología del proyecto comunicacional, qué componentes tenía, los componentes de inclusión social, los componentes de programación, los componentes de impacto y de efecto social de esa programación. Y a partir de eso creemos que está garantizada no solamente la supervivencia de estos medios que habían sido olvidados en el pasado, sino al mismo tiempo estamos garantizando que los contenidos que difundan, que su tarea propiamente como medios, se ciña a su naturaleza eminentemente social. Ahora, dentro de los reportajes que vimos, se tocaron algunos temas, Patricio Barriga: libertad, linchamiento, discriminación, pero yo le agrego un elemento, el tema de interés público. Sí quisiera agregar algo más de manera contributiva a lo que ha expresado Hernán Reyes, nuestro consejero, que es representante del Consejo de Participación Ciudadana en el Consejo de Regulación. Y es que esta institución está empeñada en establecer una serie de medidas de acción afirmativa para lograr justamente que estos medios comunitarios entren a la cancha de juego, por decirlo de este modo, de manera muy sólida. Estamos nosotros en conversaciones, en tratativas con algunas instituciones, como por ejemplo para que las personas puedan acceder a créditos blandos, que puedan tener equipos con arancel cero, etcétera. Y además de ello, hemos venido trabajando muy activamente en la capacitación en los proyectos comunicacionales, porque se debe conocer que esta institución tiene la obligación de expedir un informe de carácter vinculante para que la autoridad de telecomunicaciones finalmente extienda ya una frecuencia, la concesión de una frecuencia en el espectro radioeléctrico. Bueno, hecha esa aclaración y después voy a venir a preguntarles sobre el tema de qué es esto del interés público, quién califica el tema del interés público, por qué las sanciones, dicen que hay una balanza inclinada de las sanciones más a los privados que a los medios incautados o incluso públicos. Vamos a hablar de todo aquello, pero en los estudios de la ciudad de Guayaquil tuvimos la presencia del ex gobernador Roberto Cuero, quien tiene su opinión en cuanto a considerar que él fue producto. O primero creo que vamos a hablar sobre la opinión que él tiene sobre la ley de comunicación y después sobre su caso específico en términos que él se considera que fue producto de un linchamiento mediático. Veamos entonces qué nos dice Roberto Cuero desde los estudios de TC en la ciudad de Guayaquil. Un medio de comunicación puede destruirle la vida a un ser humano, ¿sí? Yo he visto algunos casos que están en la conciencia colectiva de destrucción de la persona, ¿sí? Los medios a veces, desde mi perspectiva, ¿no? Es decir, lo que yo observo, no es que buscan la verdad ni buscan la justicia, buscan es la noticia. Y mientras más impacte esa noticia, mientras más amarillista sea esa noticia, y muchas ocasiones sin contrastar, sin revisar, sin observar de qué se trata, mucho más cuando hay un gobierno como este, progresista, donde los medios de comunicación llamados independientes, la mayoría, intentan hacerle daño al gobierno. Y eso es gráfico. O sea, no es que yo estoy... Hacerle daño a usted fue hacerle daño al gobierno también. Y más que cualquier otra cosa, ahí hubo la intención de hacer un daño brutal. Y los medios, algunos de ellos, sirvieron para contribuir. Eso es real, no me estoy inventando nada, eso es real. Y hoy por hoy, que el daño, entre comillas, estaría reparado, esos mismos medios no dicen absolutamente nada. Es decir, un detalle importante, Juan Carlos, quiero reiterarlo. Cuando los supuestos periodistas de investigación hablaban de mi caso, ninguno de ellos dijo que a mí me habían puesto una denuncia anónima.
Le hace bien, denuncia anónima, sin firma, sin número de cédula. Yo no recuerdo algún caso parecido en la historia del Ecuador, no recuerdo. Bueno, esa es la declaración de Roberto Cuero, quien nos la hizo ante nuestro productor general, Juan Carlos Ortiz. Y este es un caso muy particular. Invito a que la ciudadanía recuerde el tema. Y voy donde Javier Guerrero para luego volver en la dinámica que hemos construido en este programa. A ver, el caso de Roberto Cuero, hubo una noticia. Una noticia no solo es información. Una noticia puede generar un impacto. Una noticia puede, de hecho, construye una percepción en la ciudadanía. Esta percepción en la ciudadanía puede afectar positiva o negativamente la imagen y o reputación de alguien, de un individuo, de un colectivo, de una organización empresarial, etc. En ese sentido, Roberto Cuero, luego de un proceso largo, obtuvo una sentencia favorable a él, es decir, lo declararon inocente. El tema es, Javier, las noticias, por lo general, cuando salen, se la construyen a partir de una noticia que genere determinado tipo de ruido para captar audiencia. Pero el tema es que cuando existe una sentencia desde la función judicial, y en derecho la verdad es lo que se puede probar, ya esa persona que fue afectada por esa noticia no tiene los mismos espacios para poder reivindicar su derecho a la inocencia y a la dignidad. En ese sentido, esta ley, ¿qué papel ha jugado para poder corregir estas desviaciones que tienen la dinámica de los medios de comunicación? Recordemos que el caso de Sandra Correa también es algo parecido. Javier Guerrero. Un papel crucial la Ley Orgánica de Comunicación en este tema, y ya vemos algunos cambios, y centrándonos en el tema de la justicia. ¿Qué es lo que pasaba antes? Efectivamente, una persona se veía involucrada en un tema judicial y solamente iba a una parte, no todos los medios, ciertos medios, y dañaban la honra, la dignidad, y no se daban cuenta que atrás de esa persona había familias. ¿Qué es lo que sucede ahora? Se está construyendo toda una estructura de equidad, en donde si una persona tiene un proceso judicial, van la persona que ejerce comunicación a las dos partes, consulta el pro y el contra. El Cordicón, en el ámbito de su competencia, así igual que el Supercon, están en las funciones, tanto el Cordicón de proteger los derechos y la Supercon para aceptar las denuncias y que esas denuncias puedan, después del debido proceso, si hay una sanción, sea el caso. Voy donde Hernán. Hernán, ¿el Cordicón puede actuar de oficio o necesariamente debe recibir una denuncia ciudadana o de quién fue afectado? Bueno, hay que entender las diferentes atribuciones que tiene el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación y la Superintendencia de Información y Comunicación. El Consejo no puede actuar de oficio. Las quejas, los reclamos, las demandas de la ciudadanía tienen que dirigirse o deberían dirigirse directamente a la Superintendencia de Información y Comunicación. Cuando esta todavía no contaba con titular, habían llegado muchas denuncias ciudadanas al propio Consejo. El Consejo, a través de un acto público, el presidente del Consejo lo remitió a su vez al órgano que le corresponde recabar esas denuncias, abocar conocimiento de esas denuncias o simplemente rechazarlas, digamos, archivarlas. Lo que es importante decir es que hay un espíritu de reparación de la vulneración del derecho. Es decir, frente a tu pregunta, una persona que es vulnerada o lesionada en sus derechos de información, de comunicación, su derecho de imagen, su reputación, su honor, el de su familia, etcétera. Por ejemplo, una de las sanciones que la Ley de Comunicación en el campo administrativo reconoce es o considera es la de disculpas públicas. A mí me ha asombrado mucho cierta actitud de algunos periodistas, fundamentalmente, que fueron sancionados con el pedido de disculpas públicas que tenían que hacer, con la exposición de las disculpas públicas, la renuencia que a veces he notado en dar unas disculpas públicas. Casi se han colocado en el papel de que las víctimas han resultado ellos. O que se han visto obligados a dar la disculpa. Que se han visto obligados o de que están siendo humillados a través de una disculpa pública. No sé, Carlos, en mi caso me parece que una disculpa es un mecanismo de reparación cuando se ha cometido un error, cuando se ha cometido una falta entre dos personas. Si alguien le ha ofendido a otra persona, voy a poner el ejemplo en la vida cotidiana, muchas veces una disculpa, un pedido de perdón, simplemente les vuelve a colocar en una situación de iguales. Pero ¿qué tan oportuna o qué tan eficaz es esta reparación que establece la ley? Porque el daño de una u otra manera está hecho. Por supuesto. Si es que el daño ha sido mayor y ha afectado, por ejemplo, la reputación de una persona o el honor
o su dignidad a través de una injuria calumniosa, por ejemplo, existe el campo todavía del derecho civil y del derecho penal al que puede recurrir el ciudadano para, en esas instancias que no son las de la Ley Orgánica de Comunicación, poder demandar una reparación que podría inclusive eventualmente terminar en un pago pecuniario o también inclusive en la cárcel para quien haya hecho ese daño mayúsculo. Ahora, y vuelvo con Patricio. Patricio, a ver, un poco se dice, esta ley es utilitaria para el gobierno. Dice, y se comienza a hablar y se comienza a decir, bueno, es que lo que pasa es que las sanciones están orientadas a los medios privados. Pero ¿qué hay de los medios incautados? Se comenzó con los privados. Luego se habló de los incautados, incluso los públicos, pero en una segunda instancia. La balanza no estaría inclinada. ¿Qué dirías tú para aquellos que dicen que la balanza se está inclinando en favor del gobierno y no en favor y no se está tratando equitativamente a todos? Yo diría que la ley es para todos. Lo que ocurre es que el debate se ha centrado, y un debate político se ha centrado en hacer aparecer esta ley como una ley que le interesa al gobierno y que va en contra de los medios de comunicación, sin tomar en cuenta que esta es una ley ciudadana. Y aquí tenemos un ciudadano que justamente lo ha expresado de esa manera. Es decir, una ley que nos sirve a todas y todos, una ley para la gente, una ley que restaura ese derecho que en algún momento estuvo negado o vetado en esos medios de comunicación. Entonces, en esa línea, yo creo que ese debate político, que es un debate político hecho por actores políticos y que en algunas ocasiones suelen estar allí en los medios de comunicación de manera permanente, y esa es una de las cosas que también deberíamos ponernos a discutir. ¿Cuántos voceros, apenas un puñado de voceros son los que desfilan diariamente en los medios de comunicación? ¿Y cuál ha sido ese discurso? Ese discurso ha sido simplemente en la defensa de determinados intereses que no son precisamente la de los periodistas, que reclaman, por supuesto, y con justa razón, su independencia, porque ese creo que es la esencia misma del oficio, sino que replican el discurso de los propietarios de los medios. Invito a que se lea la Ley Orgánica de Comunicación. Allí están expresados los derechos que tienen los comunicadores y allí están todas las herramientas que deben utilizar justamente para proponer una información absolutamente robusta, sólida a la sociedad, con todas las garantías del caso. Por ejemplo, la prohibición a la censura previa, los derechos laborales, los derechos a reservarse la fuente, es decir, todos aquellos instrumentos y herramientas que se tiene para que haya un ejercicio periodístico responsable, con una investigación profunda, que no se quede simplemente en lo fenomenológico, sino que vaya realmente a la esencia mismo de esa información que bien construida. Fundamentalmente me refiero a que ésta sea debidamente contextualizada, que tenga todo ese rigor periodístico, porque estamos hablando de un ejercicio, de un oficio cuya, si se puede decir, es una disciplina de verificación fundamentalmente. Pues allí están justamente todas esas herramientas expresadas en la Ley Orgánica de Comunicación que garantiza justamente lo que ya vamos a profundizar. Diciendo, sin perjuicio, ¿verdad?, que puedas contestar esto, voy a ir primero a un corte y al regreso retomamos el tema, pero también al regreso vamos a ver las declaraciones de Dayan Rodríguez, una representante de los grupos LGBTI, que ha sido muy activa en relación a estos temas y ha presentado también denuncias sobre discriminación, y por cierto que ha tenido relativo éxito en el tema, pero ella nos hace un análisis interesante sobre la diferenciación entre lo que es la ley de comunicación y la ley de medios. ¿Será acaso que nosotros los medios pretendemos creer que esta ley es más de medios que de comunicación y todavía no asumimos el rol que debemos ejercer en la construcción de ciudadanía, en la construcción de sociedad? Bueno, todos esos temas los vamos a tratar al regreso de Pulso Político.